buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estén escuchando este podcast y a qué hora lo estén viendo, si lo están viendo de manera en vivo o diferido. Pero bueno, bienvenidos a un episodio más de Charlemos con, y como están viendo en pantalla, el día de hoy nuestra invitada es Carolina Valenzuela, de la Fundación Crianza Compartida en Chile. Y en lo particular, como siempre les digo, esta emisión no se la pueden perder, pero sobre todo, no se la pueden perder también por una razón más, porque estaremos platicando de lo que nunca hemos platicado anteriormente, cómo es crear una fundación, cómo es hablar desde el corazón de la historia, de cómo fue esto hecho, y es algo que, bueno, pues en lo particular a mí me apasiona mucho, porque cuando empezamos también en el activismo, pues pasamos por todas estas mismas etapas, y creo que esta charla les va a gustar mucho. Quiero agradecer principalmente a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí transmitiendo todo esto, a las personas que desinteresadamente apoyan esta causa, apoyan estos podcasts, apoyan compartiendo de diferentes maneras, porque crean que el hecho de que este tipo de mensajes de podcast, de clips, de videos, estén llegando a mucha gente es gracias a que ustedes los ven y gracias a que ustedes los comparten. Quiero decirles que también que, como hemos siempre compartido y dicho en las diferentes emisiones, es que este tipo de programas no son financiados con el dinero de ningún partido político, no tenemos ningún compromiso para decir nada con ningún partido político. Todo el trabajo que se está haciendo de batalla cultural se lleva a cabo gracias a los aportes económicos, libres y voluntarios de quienes valoran la causa, y es por el hecho de que estamos haciendo esto aquí. Ahora, también, si no puedes apoyar económicamente, lo puedes hacer compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Y quiero decirles que pues hemos siempre recibido buenos aportes y les estamos ahora invitando a que a través de GoFundMe se puedan meter al enlace que les estaremos compartiendo y pueden impulsar la siguiente temporada de las pláticas de Charlemos Con, que estamos a punto de comenzarla. Y pues vaya, esos donativos ayudan a producir más episodios, a mejorar más el estudio, a llevar a más conversaciones que inspiran a más personas. Esto que están viendo ustedes ahorita, esta transmisión, vaya, es el resultado de todo esto que hemos hecho a través de varios años ya, y les ha llegado a muchas personas y está inspirando pues a muchos padres y madres en este tipo de situaciones, que es la obstrucción parental, que es un cáncer que ha estado creciendo, pero que sí se han estado viendo resultados de cómo irlo sobrellevando. Y es un tema que vamos a tratar el día de hoy particularmente con Carolina, pero aparte vamos a estar hablando también de los inicios de esta extraordinaria fundación. Y sin más preámbulo, pues quiero darle la bienvenida para que saludemos esta noche a Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. Hola Mario, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están sumándose hoy a este programa. Muchas gracias por la invitación y estamos felices de estar acá esta noche contigo conversando de este tema tan importante. Tarde ya en Chile, estás 2 horas adelantada allá por Y allá, acá son pero, las 11 de la noche con 20 minutitos. pero me comentabas que en Chile mañana es día feriado. Así es, así es. Mañana es feriado por conmemoración de la Virgen y también se va a tomar interferiado para todos los chicos que van al colegio, así que va a ser como una mini vacación del mes de julio. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces podemos abarcar la plática larga y tendida. Fíjate que estas charlas cuando son de noche, bueno, mucha gente obviamente ve estos clips de manera diferida durante la semana y en clips pequeños, pero la gente que los ve en vivo, pues a esta hora ya llegó de trabajar, ya está relajada, está viéndola ahí en su cama, y tenemos un público muy amplio y casualmente estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, en México, pero mucho de nuestro público no es exclusivamente de la ciudad, sino es en la Ciudad de México, particularmente en nuestro país, pero en Argentina, en Chile y en Colombia y en Brasil. Obviamente también en Estados Unidos, pero Chile es un país muy importante de nuestra audiencia y ha sido siempre un país que para México, hablando de obstrucción parental, para México siempre ha sido un referente, al menos desde que yo estoy en el activismo de este tema. Recuerdo que ustedes en Chile tienen un movimiento que se llama No Más Hijos Rehenes Chile, ¿no? La verdad es que No Más Hijos Rehenes Chile es un estudio jurídico más que un movimiento.
Es un estudio Ok, jurídico que se dedica obviamente a la defensa de padres, donde una de las temáticas que abordan es la obstrucción parental. ok, ok. Y luego también hay uno en Argentina, un No más hijos Sí. rehenes, papás en lucha, como subtítulo, No más hijos rehenes en Argentina. En Y Argentina sí bueno, es movimiento. Ahí no hay estudio jurídico. En Argentina sí es un movimiento de padres y madres. vaya, eso lo menciono porque ustedes siempre han estado en la mira compartiendo. Empezamos hace mucho, pero cuando nos topamos ya con la Fundación Crianza Compartida Chile, que siempre ha sido un ícono que sale constantemente en las redes sociales y en cuanto sale todo lo compartimos, todo lo que ustedes hacen, que ahorita vamos a ahondar mucho en eso. Ustedes han estado siempre presentes y para mí es un honor aquí estar teniéndote aquí. ¿Te acuerdas que en la charla que tuvimos anteriormente tú estabas como espectadora Sí. y, y nos contactamos ahí para poder hacer esta charla y bueno, finalmente aquí estás, lo cual te agradezco mucho, Carolina. Yo creo que mucha de la gente también de aquí seguramente ha estado pendiente de esto y les invito a todos a compartir, a comentar en redes sociales. Estamos transmitiendo a través de Facebook, de YouTube, de Instagram. Estoy aquí checando todos los mensajes en todas las redes para irlos poniendo y diciendo. Entonces, si en nuestra charla, Carolina, de pronto hay mensajes que tengamos que responder, ni modo, ahí le damos atención a eso. Por supuesto. Pero tengo muchas preguntas que hacerte, Carolina, pero pues bueno, yo quisiera empezar pues que nos platiques quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Bueno, mi nombre es Carolina Valenzuela, yo soy psicóloga clínica y perito judicial, perito hace como 8 años, psicóloga desde el año 2010, soy mamá de 2 hijos maravillosos y también pertenezco a esta maravillosa fundación Crianza Compartida Chile. Ok, perfecto. Ahora platícame otra cosa. Eh, Esa es una de las preguntas que yo le hago a las personas, no precisamente nada más en el podcast, sino de manera genuina. Cuando yo veo a alguien muy apasionado, muy metido en el tema, vaya, pues a muchos de los activistas nos apasiona todo esto, pero siempre me pregunto, ¿cuál es tu motor? Porque siempre se necesita un motor, porque esto del activismo es invertirle mucho tiempo, dinero, recursos personales, de pronto, pleitos con la pareja, de pronto situaciones familiares que tenemos, que algún desacuerdo con el que alguien diga, oye, esto que estás haciendo te está demandando mucho tiempo o tal vez no es lo correcto. Se implica muchas cosas, pero ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que a ti te dio y que a ti actualmente te sigue dando mucha energía para ser tan activa? Bueno, la verdad que yo creo que los inicios, al menos desde mi vereda, ¿cierto? Nacen de una experiencia personal también, ya en la que no viví una paternidad de mis hijos muy activa, un papá ausente, y en ese periodo, hacia el año 2020, eh, revisando por las redes sociales y Facebook, encontré un grupo de padres que en ese tiempo se llamaba Padres por Igualdad de Derechos, y ahí había muchos papás, ¿cierto?, que estaban viviendo ya esta situación de desvinculación. Partí primero brindando apoyo, ayuda, orientación, después se creó un grupo de WhatsApp donde se siguió haciendo esta conciencia colectiva. Y en ese grupo, ¿cierto?, conocí a mi socio de la fundación, Nicolás, y entre los dos comenzamos a cuestionarnos, ¿cierto?, de manera más profunda lo que estaba pasando en Chile con el tema de la obstrucción de vínculo. Empezamos a ver cada vez más inquietud en los padres, en las familias, y es ahí donde nace la idea, ¿cierto?, de poder darle a este colectivismo de un sentir, el poder tener una institución que fuera sin fines de lucro y que pudiera abordar esta temática de manera más seria, de manera más amplia, contar con profesionales que pudieran abordarlo de forma crítica y comprometida, ¿cierto? Y es así como nace la Fundación Crianza Compartida. ¿En qué año nace Fundación Creencia Compartida? Los primeros inicios fueron a fines del 2021 y ya hacia mediados del 2022 nos conformamos ya como ONG, con un directorio, un equipo de trabajo y ahí fuimos comenzando con el primer equipo colaborador, ¿cierto? Abogados, psicólogos que nos acompañaron en este camino de poder ser guía también y acompañar el dolor de tantas familias que viven
estas temáticas día a día acá. Fíjate que entonces básicamente comenzamos casi igual. Nosotros fuimos varios de los compañeros que comenzamos en el activismo social acá en Monterrey. Fundamos lo que fue No Más Hijos Rehenes México a finales de 2021, principios fuertemente 2022 y 2023. Y sí recuerdo que desde entonces el logotipo de Fundación Crianza Compartida Chile ya venía también. Entonces, tú recordarás que en esos tiempos, 2022 particularmente, el terreno estaba muy, muy virgen. Sí. Sí, era un Eh, tema que todavía no se estaba abordando mucho y estaba empezando. Yo siempre he dicho que también la pandemia fue un espacio donde se pudo visibilizar mucho más esto por todas las dificultades que tuvieron las familias para, por ejemplo, hacer cumplir sus regímenes de visita, para poder ver a los hijos, para poder ver a las familias, a los nietos, ¿cierto? Y siento que las organizaciones de esos años también pueden haber surgido desde esa misma problemática en ese tiempo. sí, es cierto. Y quiero decir que hoy en día yo me siento muy orgulloso de ver tanto movimiento. Mira, aquí se acaba de conectar en Instagram mi ex narcisista. Bueno, así se llama la cuenta. Así se llama la cuenta. Este, muy buenos mensajes que transmite y creo que va a estar, si no me equivoco, el sábado en un live con nuestro compañero Paco Arenas desde Panamá, de Puentes de Amor. Si no me equivoco es el sábado, por ahí o el viernes. A ver si ella me puede, si acaso están aquí conectados, me pueden rectificar, porque también les invito a que se conecten esa cuenta de mi compañero Paco Arenas. Puentes de Amor AC ha sido también una revolución y he sido parte de las cuentas que en el 2025 han estado, perdón, 2025 y 26 están revolucionando mucho como el mensaje, ¿no? Entonces, Fundación Crianza Compartida Chile es, digamos que dentro de esta nueva generación post pandemia, ya son de la vieja escuela. Así es. Entonces, ustedes ya traen un poquito más de, vaya, de sabiduría, de terreno, pues ya hecho, ¿cómo se dice? Ya están abriendo brechas y ustedes me imagino que han visto también surgir nuevos movimientos, nuevas personas y ya traen, pues, una historia ya que, pues estamos hablando de 4 años, ¿no? 4 años de activismo constante, porque han sido muy constantes, no se han apagado. Dice, ¿dónde puedo entrar a la organización? Dice Israel Rojas. Depende de dónde estés, si estás en Chile, ¿dónde pueden contactarlos? A través del Instagram de la Fundación, Fundación Crianza Compartida Chile, a través de la página de internet que es Fundación Crianza Compartida Chile, y ahí pueden también tomar contacto con nosotros los que quieran sumarse a este movimiento. Oye, Carolina, ¿y cómo ha sido lo que se han, vaya, siempre es una pregunta importante, porque el activista trae muchas ganas y mucho ímpetu por hacer cosas, y cuando se llega a la misión, a la causa, te das cuenta que hay diferentes cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles fueron las primeras misiones que ustedes se pusieron? Bueno, aparte, porque uno va aprendiendo y ayudando al mismo tiempo, porque no es como que ya llegues con una maestría y ya nada más es enseñar, es aprender y enseñar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido de las primeras cosas que ustedes vieron que podían aportar a la causa? Bueno, la verdad es que, Mario, cuando nosotros partimos, una de las cosas más importantes que nos pusimos como meta, como objetivo principal, y que de hecho es nuestro nombre también, es la bandera de la crianza compartida. Ya cuando nosotros partimos el 2021, hicimos el primer Congreso Internacional de Crianza Compartida con países como Argentina, España, México, si no me equivoco, también estuvo. Fue un evento que se hizo por Facebook, que duró, no me acuerdo si fueron 4 o 5 días, donde tuvimos diferentes expertos que quisieron hablar de la temática. Y desde ese eslabón, nosotros igual hemos tenido una misión que tiene que ver con que en Chile efectivamente se pueda legislar un proyecto que apunta en la crianza compartida. Ya hoy en día la crianza compartida solamente se puede establecer de mutuo acuerdo entre los padres en mediación y no se puede debatir en una causa judicial como tal. Hoy día el juez no puede decidir
que una familia tiene que tener una crianza compartida cuando están las condiciones. Y es una de las cosas que hemos tratado a nivel legislativo, a nivel educativo, y también a través de las redes sociales de la Fundación, a harta conciencia, entrevistas, lives, que puedan hacer conciencia en la comunidad respecto a la importancia que exista hoy la crianza compartida como el estilo de crianza que garantiza más bienestar en los niños. Fíjate que acabas de decir una cosa muy importante. Yo le he comentado a muchas personas que nos siguen de diferentes partes del mundo que más o menos los consejos terminan siendo iguales para todo Occidente, incluyendo Estados Unidos que puede que tengan de repente legislaciones diferentes a Latinoamérica, pero sobre todo en Latinoamérica tenemos constituciones muy parecidas entre países, ¿no? Y leyes muy similares con algún término sinónimo y algunos artículos que pues obviamente cambian de sus números, pero si te fijas más o menos ondan en lo mismo o debieran por los tratados internacionales sobre los derechos de los niños rondar sobre las mismas cosas. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes llaman Fundación Crianza Compartida Chile, aquí en México también le llamamos mucho la crianza compartida, se torna más de pronto en mencionar custodia compartida. Pero a mí me gusta más el término crianza porque custodiar a alguien es solamente estarlo cuidando. Entonces, cuando quieres la custodia compartida, pues claro, es porque estás tratando de también cuidar al niño al igual que con papá, que con mamá, pero también la palabra crianza, están criando ambos, papá y mamá. Implica mucho más. Implica mucho más. Entonces aquí de pronto los activistas solemos a los juzgados mencionarle las dos palabras. Quiero la custodia para hacer una crianza compartida. Custodia compartida para dar una crianza compartida. O sea, para que de una vez, si acaso, para evitar la confusión, te estoy diciendo a ti, autoridad, que quiero una custodia compartida para tener una crianza compartida, porque esos son de los elementos principales que para los beneficios de los niños es lo mejor. Pero dijiste algo también muy importante, que en Chile está pasando algo que te garantizo que, así como en México, en muchos países, que las autoridades no lo están dando por default, sino como bien lo dijiste, solamente por convenio, por tratado o cuando los dos papás lo quieren. Pero malamente la custodia y la crianza compartida no existe de parte de los jueces. Y se me hace una extraordinaria labor que esa sea una de las principales metas de ustedes, ¿no? Yo creo que nuestra meta también, Mario, es justamente lo que tú estás diciendo. A mí tampoco me acomoda el concepto de custodia, porque también tiene un dejo de ámbito legal, ámbito judicial. Quiero custodiar y tener la custodia de mi hijo o hija, pero crianza implica cotidianidad, implica estar presente, implica ser partícipe, ¿cierto?, de todo lo que implica criar un hijo. ¿Ya? Nosotros tenemos en Chile la ley de corresponsabilidad parental, que se llama Ley 20.680, que pone el foco en que ambos padres tienen que velar por la educación, por la salud. Pero no sé si pasa allá, ¿no? Pero hay muchas leyes que suenan o se ven o se leen, ¿cierto? Muy bonitas, muy con el foco en la infancia, muy con perspectiva de infancia, ¿cierto? Pero en la práctica no lo estamos viendo como tal. Exactamente. Sí, tiene razón, o sea, no se ve nunca. Y es algo que a mí también me llama mucho la atención. Te voy a decir una cosa, hay un tema muy picoso, pero que siempre tenemos que mencionarlo porque es parte del día a día. Y estoy hablando del feminismo, sobre todo de aquel feminismo, bueno, ya todo tipo de feminismo, ni siquiera tengo que mencionarte que si es radical, no radical, que si es hegemónico, de supremacía, pues vaya, feminismo en general. Algo en lo que estamos de acuerdo, fíjate, raramente con el feminismo, es en que repudiamos a los padres abandónicos, a los padres que no cumplen, papá o mamá que abandonan, papá o mamá que no cumplen, y cualquier persona que obstruya cualquier derecho de los menores. El feminismo se enfoca mucho en el dinero, en la cuestión de los alimentos, que si bien es muy importante, no lo es todo, pero sí es muy importante y es base, pues base importante para la crianza de los hijos. Y quiere mucho el feminismo decirle al padre que se involucre más. Lo ha dicho por décadas. Y es ahí donde coincidimos. Sí, en efecto, aquel papá que no se está involucrando, no nada más en venir a ver al hijo, sino a criarlo en conjunto.
ahí estamos coincidiendo con el feminismo, atraer a ese hombre a mujer. Ellos hablan solamente de que solamente le pasa, el padre es el abandónico, que la mujer no. Bueno, ellos dicen eso, le pasa a hombres y a mujeres. Que ese padre o mamá que se está alejando y que no quiere cumplir, traerlo e invitarlo a que cumpla, dice, no, es que cómo le puedes obligar a un hombre o una mujer que no quiere participar. Bueno, pues de la misma manera que se le obliga a cualquier papá o mamá que no quiere aportar dinero, pues a través de una demanda, ¿no? Y si a ese papá o mamá se le está siempre metiendo demandas para que aporte dinero, pues también para que se acerque y haga una crianza compartida, ¿no? Eh, no sé qué tanto quieres tocar este tema, pero creo que es importante. ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino, más que feminismo, acá lo que nosotros estamos viviendo es que lo que es los alimentos son Ujú. muy sancionados, ¿ya? Se sanciona mucho a quien no cumple el pago de alimentos. Y a pesar de que en nuestro Código Civil, que es lo que regula todo lo que tiene que ver con familia, está estipulado que exista sanción, por ejemplo, a quien incumple el régimen. Lo que más hemos visto y lo que más, eh, la queja más grande es que las familias ven que la sanción al deudor de alimentos es tremendamente fuerte, pero la sanción a quien incumple el régimen no es así. Nosotros tenemos algo que se llama constancia de incumplimiento, que se hace a través de un portal de internet, que es Comisaría Virtual de Carabineros, que es como el documento que es para dar cuenta que ese régimen no se cumplió. Y muchos padres, madres señalan que la lista de cantidad de constancias de incumplimiento que han puesto es gigantesca y aún así se sigue no cumpliendo el régimen. Sin embargo, cuando hay un padre o madre que no cumple los alimentos, empieza la retención de licencia a conducir, el ingreso al registro de deudores, que implica que ese padre o madre no va a poder tener cuentas, no va a poder sacar créditos, ¿cierto? Y es sumamente restrictiva. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué importa más? El dinero, que es entendible que se necesita para que un niño tenga lo necesario para sus necesidades, pero se deja de lado una de las cosas fundamentales de la crianza, que es la vinculación con sus padres. Los niños, por ley, la Convención Internacional de Derechos de los Niños establece que los niños tienen que tener identidad, derecho a tener familia, a convivir con sus padres, y eso no se está respetando como debería ser, ¿no? Entonces, es un tema complejo, porque nosotros como fundación igual estamos de acuerdo que los alimentos deben ser sancionados cuando no se cumple con este deber, pero ¿qué pasa con aquel padre o madre que reiteradamente no cumple con el régimen de visitas o régimen directo y regular, que se le llama acá, que es cuando un padre o madre pide pasar tiempo de calidad con los hijos y no convive con él desde el cuidado personal, ¿no? Exactamente, sí, 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 esa pregunta es muy importante y creo que ahorita volvamos a esa. Mira, tiene dos preguntas que te pregunta aquí Susan FN. Cuando la madre miente sobre eso, ¿está sancionado? Y la otra pregunta que te hace Rojas Mr. Luis. Hola, buenas noches. Una pregunta, yo estoy al corriente con la pensión de alimentos y todo bien, pero la mamá me agredió y contesté a sus agresiones y se molestó y me limita las convivencias con mi niña y en vez de tomarme en cuenta, no lo hace y la manda con sus abuelos. ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, le preguntaría de qué país nos comenta. Digo, es irrelevante de qué país porque el consejo es el mismo, pero ¿qué le dices, Carolina? O sea, es lo que está pasando. Muchas veces estamos al día con la pensión de alimentos, pero eso no implica que existan prácticas de obstrucción de vínculo y que no se esté permitiendo el espacio de vinculación que ese padre o madre tiene que tener con sus hijos. Acá también menciona que hay elementos de agresividad y eso también se puede procesar a nivel judicial desde una medida de precautoria o vulneración de derechos o violencia intrafamiliar. Dice el mismo, la mamá tiene la custodia y yo nunca he estado en contra de que la niña vaya con sus abuelos. Dice, bueno, él nos está hablando desde México. ¿De qué parte de México, Luis Rojas? ¿De la Ciudad de México o de algún estado en lo particular? Es nada más pregunta curiosa porque es irrelevante. El consejo que te está dando Carolina es igual, ¿no? Eh, entonces está diciendo Carolina que la señora es la que tiene la custodia y pues él nunca ha estado en contra de que visite a los abuelos, pero ¿qué le puedes decir también ahí?
O sea, yo creo que lo importante es tomar todas las medidas necesarias para que el régimen se cumpla. Hoy en día, a pesar de que es más difícil, cuando hay obstrucción reiterada del régimen, como te explicaba, acá en Chile se llama régimen directo regular, hoy en día en Chile se están acogiendo muchas causas de protección donde el foco de la demanda o denuncia tiene que ver con el incumplimiento reiterado del régimen como una práctica de violencia intrafamiliar hacia el derecho de vínculo que tiene ese niño. Y es importante hacerlo porque muchas veces hay padres o madres que no toman las otras acciones y solamente van dejando los incumplimientos, que es un mero documento que da cuenta que ese régimen no se cumplió, pero existen otras medidas que se pueden tomar para que eso se cumpla y que se considere que se está vulnerando el derecho del niño a vincularse y se sancione. Exactamente. Y ahora, volviendo al punto en el que estábamos, fíjate, el siguiente comentario es más o menos acorde a eso. Dice Susan, yo soy de Jalisco, soy abuela paterna y hace más de un año me niegan la convivencia que es derecho del niño. La pregunta que te iba a hacer siempre es una de las preguntas capciosas más importantes. ¿Qué es más importante, el derecho a los alimentos o el derecho a la convivencia? Bueno, de entrada no tendríamos que poner a competir derechos, pero ¿por qué en algunos sectores se le da más importancia al derecho a los alimentos y se minimiza el derecho a la convivencia? Porque aquí estamos hablando de que cuando estás hablando del derecho a los alimentos, solamente se le está atribuyendo eso al padre responsable, al padre o mamá responsable de cumplir eso, al deudor alimentario. Pero ¿qué pasa con que la obstrucción se la estás haciendo a toda la familia paterno extensa, pues paterno-materna? Aquí tenemos una abuela paterna. Y fíjate, a la abuela paterna, ¿qué le dices? Señora, tiene que pagar algo para ver a a su nieto o a su nieta. Dice, es un derecho del niño. Le niegan la convivencia del derecho del niño a toda la familia porque un papá, a lo mejor no es que no esté pagando, sino que no está pagando lo que para la mamá considera justo y necesario, pero le bloqueas a toda la familia extensa, a toda la mitad de ese niño, ¿no? Bueno, fíjate, Mario, que algo que a mí me entristece mucho y que estamos viendo bastante seguido en Chile es que muchos abuelos, ya sea paternos o maternos, por esta situación, se han visto en la obligación de tener que judicializar ese derecho. Ujú. Abuelos que han tenido que demandar régimen directo regular, abuelos que han tenido que someterse. Imagínate el desgaste de tener que someterte a peritajes para que se te habilite como abuelo y los regímenes que dan son una vez al mes, 3 horas, un día sábado, y aún así ese abuelo o abuela o abuelos en conjunto tienen que pasar por todo un proceso judicial para que se declare que son idóneos para ver a sus nietos, porque ese padre o madre no lo permite, y cada día aumentan más las demandas de abuelos para ver a sus nietos. Sí, exactamente. Contrario a lo que se dice, contrario a lo que se dice, que dicen que la familia paterna normalmente se dice que es abandónica, no nada más el papá, sino toda la familia así. Bueno, hay casos en los que así sucede, ¿no? Pero eso de tratar de generalizar que en todos los casos así ocurre, sobre todo en los casos donde se está hablando ya de una obstrucción parental, específicamente en esos casos donde son los dos papás presentes, pero peleando por la custodia de convivir más tiempo, pues ahí el caso es muy diferente, ¿no? Ahí no es, los casos de abandono parental son un tema aparte, son la contraparte, son el otro lado de la moneda que no entendemos nosotros, no nos cabe en la mente cómo un papá puede no estar siendo responsable. Y aquí estamos hablando de los casos de obstrucción parental, son ambos padres presentes, pero uno impidiéndole o obstaculizándole al otro la libre convivencia. Bueno, obstaculizándole finalmente a los hijos, ¿no? Mira, otra cosa importante que nos debería estar pasando, y yo no sé si está pasando allá en la legislación que ustedes tienen. Nosotros hace un año más o menos, dos, tuvimos modificaciones al proyecto que regula lo que es la sanción al deudor de alimentos. Y dentro de esas modificaciones, un tema que en derecho de familia siempre se ha visto por separado, es decir, alimentos es una cosa y un tema y visitas es otro y no se mezclan, ¿no? Son derechos distintos y que se ven por separado. Sin embargo, hoy, dentro de las sanciones que se han puesto al deudor de alimentos está el poder perder el derecho a visitas de manera indefinida. Así es. O sea, estamos mezclando visitas con alimentos como si uno dependiera del otro cuando son derechos y deberes que están por separado en lo que es familia. Y aún así hoy hay proyectos de ley que lo están mezclando para que se castigue
al deudor de alimentos también con lo que son las visitas, que era un tema que siempre se había visto aparte. Exactamente, y estás castigando a los niños finalmente, porque si Así es. a un niño la perspectiva es así, si tuviéramos perspectiva de infancia, y está hablando de también las autoridades, si trataran las cosas con perspectiva de infancia, ¿cómo, si ya tienes a lo mejor, pongámosle así, como siempre dicen, el papá deudor, el papá que no está dando alimentos, si ya tienes a un papá que le está quitando ese derecho a los hijos, a los alimentos, pero por otro lado tienes a una mamá que en tono de venganza o de castigo le quiere dar una lección a ese padre abandónico o irresponsable y le priva del derecho a la convivencia a sus hijos, entonces tienes a dos papás obstructores. Papá y mamá, cada uno está obstruyendo de manera distinta e independiente un derecho. Entonces quiere decir que ese pobre niño tiene a dos papás, cada uno obstruyendo un derecho diferente. Entonces los villanos son ambos. Tienes a dos papás haciéndole la vida de cuadritos a ese hijo, ¿no? Uno por querer obstruirle la vía de los alimentos y el otro por querer obstruir la libre convivencia con su otro progenitor, pero el afectado 100%, o sea, ahí la víctima es el niño, no es, ay, pobre papá, le quitaron la convivencia, o pobre mamá, no le están dando pensión. A ese niño le están quitando dos de sus principales derechos, porque pues sabemos que los niños son los que tienen más derechos en este mundo, pero son los más pisoteados. Nos dice Chef Gallardo en Instagram, gracias por tocar estos temas. Los papás siempre la tenemos complicada solamente por el hecho de ser hombres. Dice también Chis Riquelme, buenas noches, vivo en España, fuimos de vacaciones y mi mujer me echó de casa y me puso denuncias falsas. Desde ese día no me deja ver a mi hijo ni por videollamada. Dos hijas nacieron aquí. Bueno, yo creo que faltó ahí texto, pero también tienes otras preguntas por acá, se están acumulando. Dice, bueno, primero Alex Antonio dice, ¿podría ganar la custodia cuando no me dejan convivir con mi hijo? Sí, por supuesto. De hecho, muchas causas de protección piden el cuidado provisorio para garantizar el derecho a vínculo de los niños. Hay que atreverse a cruzar esa barrera, ¿cierto?, de que podría ser no viable porque el derecho a vínculo es un derecho de los niños. Y cuando eso no se cumple por obstrucción reiterada al vínculo, claramente ese padre podría ganar la custodia. De hecho, yo he visto muchas veces que se ganan custodias, hablemos crianza, la crianza de ese hijo la tiene ese papá porque ha demostrado que se le ha obstruido sistemáticamente ese vínculo. ¿Y sabes qué? Yo creo que parte de eso nace porque el concepto de cuidado personal siempre ha estado ligado a la vulneración, a que, no sé, el padre consume, la madre consume, violencia intrafamiliar, pero en la obstrucción de vínculo es maltrato. Sí. Y es maltrato severo. Sí, ahora, quería tocar de nuevo lo de la pensión, porque tú sabes, Mario, que hay muchas estrategias que se utilizan para obstruir el vínculo, ¿sí? Pero una de las más frecuentes, y yo creo que es una de las causas que inicia este círculo de desvinculación, son demandas de rebaja de alimentos. Cuando un padre, porque su situación se complicó o ya no tiene la misma economía para poder brindarle a ese hijo el monto de pensión que le estaba brindando y hace una demanda de rebaja de alimentos, adivina qué le ponen de vuelta. Una denuncia de violencia intrafamiliar, le niegan las visitas, misteriosamente ese niño ya no quiere ver a ese papá, empieza la inoculación, empieza el relato implantado de un adulto, ¿cierto? Que empieza a contaminar la figura que tiene ese niño o niña de su padre o madre, y muchas de estas prácticas nacen con un tema de alimentos, con un tema monetario. Perdón, pensé que se te había ido el audio, pero... No estoy aquí. Entonces es tremendo, porque en el fondo se está usando como una estrategia de ganancia secundaria el impedir el vínculo porque se ha pedido, por ejemplo, rebajar los alimentos que han sido pactados porque cambió la situación económica de ese padre o madre. Fíjate que ese también es un tema importante y ahorita hay que regresar a ese, porque la reducción de pensión de alimentos es un tema que hay gente que no lo declara al juzgado y luego les perjudica mucho. Oye, el comentario del compañero Achisis Riquelme, el que decía que vivo en España y fuimos de vacaciones y mi mujer me echó de casa y me puso anuncios falsas, desde ese día no puedo ver a mi hijo ni por videollamada.
2 hijas nacieron aquí. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado. Creo que nos hace falta conocer más. Esa información está un poquito, Mm. pero mira, o nos la explicas aquí en mensaje y ahorita la seguimos abordando, o escríbenos un inbox, ya sea a Fundación Crianza Compartida Chile o al de Obstrucción Parental, porque vaya, me imagino que ustedes, al igual que nosotros, de mensajes tenemos un chorro y de pronto nos saturamos de cosas. Quiero agradecer a las personas que nos ayudan a administrar, a las chicas que nos ayudan a administrar la página, porque sí son muchos los mensajes que se han contestado, la gente que se atiende. Obviamente no hay manos suficientes para responder a todos, pero que nos manden un mensaje para comentar este caso bien, o que trate de explicarlo mejor por aquí, pero trataremos de darle ahí algún consejo, alguna guía, porque si algo podemos hacer muy bien los activistas, Carolina, que es guiar a las personas de una manera distinta a la que lo hacen los abogados. El abogado es más frío, más directo, más centrado en la ley, no tan centrado en la parte humana de la crianza, a menos de que sea un abogado que también haya pasado por esto. Entonces, lo que estamos haciendo es muy importante para ese padre que lo está viviendo. Otra pregunta que te dicen, otra cosa, la mamá ha sido un poco negligente en la escuela, es igual, Luis Rojas, de Aguascalientes, y tengo un informe de la escuela que lo avala, pero tengo miedo de proceder porque me pueden suspender la convivencia con mi niña por enojo o capricho, que fíjate, ese es el tema importante. ¿Qué cosas a veces el padre o la madre obstruido no quiere hacer? Tiene la herramienta, pero no quiere usarla porque la otra persona pues tiene como rehén a los hijos, ¿no? Entonces, tú tienes una manera de contestar ese argumento, alguna cosa que esté pasando, pero no quieres porque no quieres hacer enojar al captor, ¿verdad? ¿Qué consejo le damos aquí, Carolina? O sea, yo creo que lo más importante es cuando uno como padre está observando, ¿cierto?, que su hijo está viviendo situaciones de negligencia, de descuido, de abandono y sobre todo de vulneración a su vínculo. Yo creo que hay que dejar un poco el miedo al lado, porque muchas veces ese miedo es el que hace que las situaciones empeoren y hoy día, por ejemplo, el miedo que tiene Luis a no ver más a su niña se puede transformar el día de mañana en una desvinculación completa donde no van a haber acciones previas que tenga Luis para dar cuenta de que gestionó y hizo algo para evitar que esto sucediera en el futuro. Yo creo que con todo lo que él ha dicho, él tiene elementos para, por ejemplo, iniciar una medida de protección en favor de su hija y poder garantizar de manera más saludable ese vínculo, sobre todo si hay negligencia en los cuidados. Así es, así es. El compañero acá de España dice, quiero comenzar el proceso de la Haya para que vuelvan. Exactamente. Los procesos de la Haya para cuestiones internacionales creo que es uno de los consejos mejores que te pueden dar para ese tipo. Vaya, es judicializar todo de manera internacional, ¿no? Y a veces no queda más que llegar hasta eso, ¿no? Yo creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias cuando se trata de restablecer o mantener el vínculo con los hijos. Hay que sacar todos los cartuchos. Sí, sí, sí. Dice Susan, el daño emocional al niño es la que es la abuela obstruida. El daño emocional al niño y la depresión que me causa, nadie se hace responsable de eso. El daño emocional que causa una sola persona es enorme. Habría que decirle a Susan que a pesar de que ella es la abuela y que vaya, estamos en total, vemos las cosas también desde el punto de vista como lo viven los abuelos, la depresión que me causa, si eso nos causa a los adultos, imaginemos qué le está causando a los niños. Siempre tenemos que ver con perspectiva de infancia. Sí, a los papás, a los abuelos, a los tíos, causa mucho dolor el alejamiento de los hijos, el ocultamiento, la retención, la obstaculización, pero tenemos que pensar en ellos. No podemos poner como prioridad cómo nos estamos sintiendo nosotros. Claro, hay que lidiar con eso como adultos, pero como adultos tenemos más herramientas para lidiar con esas cuestiones, aunque se dice por estudios, ¿has escuchado esto, Carolina? Que se dice que los niños tienen más resiliencia que los adultos, ¿no? Sí. Pero definitivamente ellos están pagando el costo más caro de ese plato roto que se Más está elevado rompiendo. de todo lo que está pasando, totalmente. Dice Luis Rojas, muchas gracias por sus buenos consejos. Dice Susan, sí, es verdad, muchas gracias. Pero ¿qué le decimos? ¿Qué le dices a Susan con este comentario, que es la abuela obstruida?
Bueno, yo creo que, yo no sé si, es que no sé dónde está Susan, pero yo creo que la Convención de Derechos de los Niños es internacional, por lo tanto el derecho a familia debería permitir que, en caso de que deba ser necesario, ella pueda también desplegar alguna acción judicial para poder tener un régimen como corresponde con su nieto, porque es parte Exactamente. de la familia y independientemente que su hijo no tenga visitas, por ejemplo, los abuelos también tienen el derecho de poder pelear por ese espacio de vinculación de manera legal también. Exactamente. Ella habla desde Jalisco, Jalisco. México. Fíjate que eso que acabas de decir es importante. En agosto lo vamos a dedicar nosotros acá a dar muchos consejos a abuelos obstruidos, porque acá en México celebramos el 28 de agosto, es el Día del Abuelo, y entonces vamos a dedicar todo esto para dar muchos consejos a abuelos obstruidos. Pero fíjate que en uno de los razonamientos más recientes que hemos tenido, Carolina, te lo comento para ver qué me dice al respecto acerca del abuelo obstruido. Una cosa es el padre o madre, me refiero, cuando les ocurre a ellos, pero otra cosa es cómo lo está viviendo el abuelo. Porque los abuelos, después de los padres, son las personas que más judicializan las convivencias, o sea, estas judicializadas en un centro estatal de convivencia, son los más interesados en ver a los hijos después de los padres, ¿no? Y, pero también tiene mucho que ver, al igual que papá o mamá obstruido, qué edad tienen esos abuelos, porque esta es una lucha que Eso mismo iba a decirte, sí. desgarra No tienen mucho el esto. mismo tiempo, no tienen el mismo tiempo de vida, no tienen la Ajá, misma salud. Muchos abuelos en estos procesos se enferman, les sí, da cáncer, ¿cierto? Porque no solamente es vivir y convivir con su dolor, sino que también sostener, acompañar el dolor de sus hijos, su hijo, su hija, y no tienen el mismo tiempo para poder dar estas batallas que a veces duran años. sí, Su reloj exactamente. está en contra. Exacto, o sea, es una batalla en la que tristemente a veces ni siquiera los propios padres, vaya, se desgasta mucho. Es una batalla fuerte en la cual no vas a salir ¿cómo se dice? No se puede cruzar este pantano sin ensuciarte las alas. Y definitivamente cuando a los abuelos los avientas a este campo de batalla, vaya, el objetivo es el mismo, es el hijo que está sufriendo. Entonces, tanto un padre amoroso como un abuelo amoroso, los dos se quieren lanzar, pero habrá que ver la condición física de ese guerrero que vas a lanzar al campo de batalla, ya sea papá, mamá, abuelos, paternos o maternos. Es una batalla difícil, ¿no? Que, que Sabes se... cuándo entras, pero no cuándo sales. Exacto. Y yo creo que eso es lo más doloroso y difícil de estos procesos, porque incluso, hablemoslo desde el punto de vista terapéutico, Ujú. los padres o madres buscan apoyo terapéutico para poder subsanar este dolor, para poder tener mejores herramientas, llegan a un punto de bienestar y los denuncian de nuevo. Y de nuevo otra denuncia falsa, y de nuevo se activa todo, y de nuevo viene la depresión, viene la angustia, viene la ansiedad. Entonces, es súper difícil mantener el equilibrio a nivel emocional en un proceso del que no sabes cuándo terminas. Hoy día estamos viendo familias con 10 causas en 3 años. Todo se volvió una batalla judicial. Hoy día todo es denunciable, hoy día todo se está resolviendo, todo lo que es conflicto familiar ya no está pasando por el diálogo, ya no está pasando por la comprensión mutua, sino que todo se está resolviendo de manera judicial. Y eso también ha llevado, como debe pasar en México, también a que, independientemente que mi mirada de los tribunales de familia es tremendamente negativa, este hecho de que todo se resuelva en tribunal está generando que las causas y los tribunales se encuentren totalmente saturados de exceso de demandas y denuncias. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, el mensaje es para esos, para los abuelos, que para los padres que están pensando en meter a los abuelos, la respuesta yo también diría que sí. O sea, porque un abuelo que tiene el tiempo para judicializar el caso y meterse, sí. Pero yo creo que al igual que el padre o la madre que está obstruido, hay que tener mucho cuidado cuando metes a los abuelos, si tú también como hijo quieres a tus padres y tus padres se quieren sumar a esa batalla, vayan mucho a terapia como si fuera un entrenamiento ante una guerra, ¿no? Va a haber mucho disparo, va a haber mucha cuestión que desgasta, entonces hay que ir bien preparados, hay que ir bien acondicionados
y también cuando haya que tener pausas para agarrar aire hay que agarrarlo, porque es muy desesperante estar también viendo tan de cerca a los niños, tan lejos y tan, como dicen, tan cerca y tan lejos. Y puede generar también una frustración, unas situaciones de ansiedad que esos abuelos nunca la habían vivido en su vida. Entonces, así como adultos nunca lo han vivido, ahora los abuelos también van a vivir esa experiencia amarga. Bueno, y si puedo también desde mi experiencia dar un consejo, yo creo que todo padre o madre o abuelo o abuela que ha vivido un proceso de desvinculación, lo que más hay es ansiedad. Y esa ansiedad a veces nos puede llevar a cometer el error de llenar de demandas el sistema porque lo que quiero es volver a ver a mi hijo o a mi hija, ¿no? Pero Ujú. ese desgaste de tener una, dos, tres, cuatro causas juntas por diferentes temáticas es tremendamente agotador. El desgaste económico, el desgaste familiar, laboral, ¿cierto? Entonces es mejor irse por una estrategia definida, convincente, que me dé un resultado definitivo, a desplegar muchas acciones al mismo tiempo con un mismo fin, que lo único que van a generar es el desgaste de esa persona, el agobio y muchas veces sentir como esta sensación de callejón sin salida, donde uno no sabe qué causa seguir adelante, tengo cuatro causas juntas, ¿qué hago? ¿En cuál me involucro más? Porque uno de los sentimientos más profundos que se vive en la obstrucción es mucha angustia y ansiedad. Y por eso es importante buscar buenos profesionales, elegir bien el camino para que eso no les pase la cuenta y ese papá, mamá o abuelo termine totalmente devastado con ganas de no seguir luchando. Exactamente. Nos dice el compañero de España, dice, yo le estoy escribiendo a su hijo cada día para ver, perdón, a sus hijos les escribo cada día y no responde, me deja en visto y no responde. ¿Puedo utilizarlo como prueba? Pues vaya, estos son ya, está pidiendo demasiados consejos muy específicos. Claro, Ujú. claro que puede usarlo como pruebas. Digo, guarda todo, pero no todo te lo van a tomar en cuenta como quisiéramos, ¿verdad? Pero para este compañero que está haciendo muchas preguntas, lo ideal sería atenderlo en lo particular, porque después de esta pregunta viene otra y otra. O sea, sí requiere mucha ayuda este compañero. Yo Ojo con diría el que exceso de prueba. Ojo, Mario, con el exceso de prueba, porque también uno lo que está viendo son padres que están tan obsesionados por tener evidencia que incluso llegan a vulnerar a sus hijos porque graban todo, todo, todo para que nada se les escape. Y eso igual a la larga, ¿cierto? Puede considerarse vulneratorio cuando yo tengo evidencia de absolutamente todo. Hoy día hablaba con un papá que me decía, tengo grabado más de 20 horas de todas las videollamadas, de todas las veces que voy a la casa. Y eso igual es una sobrecarga de prueba. Basta con seleccionar los elementos que te van a servir para probar que efectivamente tu hijo está siendo inoculado o desvinculado de ti para que con eso puedas dar una buena batalla. Pero como todo en la vida, ¿cierto? Los excesos siempre son malos. Y el exceso de prueba también es un elemento que se puede ir en contra cuando quiero pelear o quiero luchar por recuperar el vínculo con mi hijo, hija o nieto o nieta. buen punto que acaba de decir Carolina al compañero Riquelme de España. Fíjate que muy buen consejo. Eso nunca se me hubiera ocurrido decirlo, Carolina. Susan otra vez dice, en un juicio por la custodia y hay contestación con 99% de mentiras, sigue el acuerdo antes del desahogo de pruebas. Se puede brincar ese proceso para poder demostrar las mentiras de la madre. No sé si fue pregunta, pero veis, en un juicio por la custodia y hay contestación con la mayor parte de mentiras, sigue el acuerdo antes del desahogo de pruebas. Se puede brincar ese proceso para demostrar las mentiras de la madre. Me imagino que fue una pregunta, ¿no? Va a depender del tipo de demanda que se esté iniciando. Si la demanda es custodia, obviamente si lo que se quiere probar es que se ha mentido durante el proceso, y ahí entra de lleno mi profesión actual, es peritaje. Los Ujú. peritajes hoy en día, cuando son bien hechos, ¿cierto? Son un elemento probatorio súper relevante cuando queremos probar justamente que ha existido una ganancia secundaria, que se ha falseado, ¿cierto?, la denuncia como tal, y que también se hizo eso con el fin de desvirtuar ese vínculo entre los padres, los hijos o los abuelos. Exactamente. El compañero de España dice, mil gracias por hacer todo este esfuerzo. Dice, estoy seguro que habla de la chica, que sus rasgos narcisistas y psicopáticos los pondré todo de cabeza y por ser mujer le creen todo. Eh,
Edo Argandona dice, yo llevo 26 meses sin poder ver a mis hijos, mis padres, hermanos, y nadie de parte de mi familia puede verlos. Sí, es el clásico, la obstrucción familiar, ¿no? Ya no nada más es obstrucción parental, sino la obstrucción familiar completamente. Es importante tener ayuda psicológica. Eh, Dice ella, el problema que muchas veces se toman esas medidas por miedo a las falsas denuncias. Y te quería preguntar algo, Carolina, ahorita que mencionaste. Entonces, tu profesión, ¿desde cuándo ejerces esa profesión como perito? Desde el 2019, creo que son 6 años, 7 años, sí. O sea, antes que estar en la problemática. Digo, antes que estar en la fundación, mucho Sí, antes. empecé el 2019 con peritajes y ahí me empezó a gustar mucho el mundo jurídico, pero claro, después yo no sé si fue la vida o la misión que cada uno tiene, ¿cierto? Empezó a pasar todo lo demás y empezaron a llegar a mí papás también. En una primera instancia, muchos papás, muchos varones, ¿cierto? Que lo que buscaban justamente era poder garantizar el vínculo con sus hijos de manera más saludable, más extensa y como corresponde también. Hoy día, mira, nosotros hace un tiempo atrás, años, era muy común que cuando un padre demandaba visitas, los tribunales por defecto daban este régimen que era fin de semana por medio, en el que había también mucha burla asociada a eso, el padre de fin de semana, el padre de entretención, ¿cierto? Y eso ha ido cambiando a hoy día jueces y tribunales que entienden la importancia de la figura del padre y están accediendo a poder brindar regímenes de calidad más amplios que solamente un fin de semana. Y eso es súper importante. Todavía tenemos muchas cosas, Mario, en que avanzar. Todavía hay mucho sesgo, hay mucha discriminación hacia la figura del padre, aún en estos tiempos. Pero sí, yo te puedo decir que la mirada de los jueces está cambiando a poder quitar ese concepto de que el padre solamente va a estar con sus hijos los fines de semana y nada más, sino que a aperturarse a que el padre también puede estar con sus hijos días de semana, porque si no, ¿cómo somos corresponsables en la educación? Sí, Si no tengo la exactamente. opción, por ejemplo, de ir a buscar a mi hijo o ir a dejarlo o participar en el colegio, nosotros tenemos incluso normativas vigentes para que los padres tengan corresponsabilidad en el colegio, estando separados y puedan asistir a reuniones, ir a la actividad extraprogramática, hablar con los profesores. Y eso también es una normativa vigente que se respeta. Y cuando no se respeta hay sanciones para los colegios que no están cumpliendo con esta normativa de permitir que ambos padres sean activos en la educación de sus hijos también. Sí, exactamente. Y fíjate que esa es una pregunta importante que me imagino que les han hecho mucho, porque a todos los colectivos se las hace. Cualquier medio de comunicación cuando se acerca es lo primero que pregunta. Y ustedes en Fundación Crianza Compartida Chile, ¿qué avance han hecho o qué han visto? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Y eso te lo pregunto ahorita. Desde que están ustedes en 2021, ¿qué cosas se han podido hacer? Es una pregunta que vaya, puede ser incómoda porque a pesar de que un movimiento como el de ustedes puede estar muy activo y puede que los cambios sean, para muchos sean poquitos, o sea, o sean a lo mejor para otros muy minuciosos o muy poco relevantes, pero sabemos que este muro de Berlín, si bien a lo mejor no se ha caído, quitarle 2, 3 ladrillos es un gran avance, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 2, 3 ladrillos que tú has visto que se han movido desde que existe Fundación Crianza Compartida, particularmente en Chile? Mira, yo creo que uno de los pilares fundamentales que se ha movido y que tiene que ver con lo reiterativo, perdón, que hemos sido respecto a los derechos de los padres, a los derechos de los hijos, es que hay muchas cosas que cuando los padres iniciaron sus procesos no sabían que existían. Por Ujú. ejemplo, esto que estábamos hablando recién, hay muchos padres que no sabían que este derecho educativo existía y que había normativa, y muchos padres que no han contado, oye, fui con esta circular, pude estar en la graduación de mi hijo, pude estar en el colegio, pude ir a las reuniones, chiquillos, gracias, no sabía que existía porque hemos sido muy reiterativos con todos los derechos que tienen que ver con los padres y también los derechos que tienen los niños a la vinculación, desde todas las aristas, no solamente desde el derecho a vínculo. Exactamente. El Fíjate que aquí avance en México, legislativo también, de poder avanzar hacia una crianza compartida, de poder avanzar hacia la protección integral de los niños, por ejemplo, mejorando figuras como las que tenemos en Chile del curador ad litem, que es el abogado que debe velar, ¿cierto?, por el derecho de los niños y por su bienestar. Son varias cosas, pero sobre todo
la educación. Sí, y eso. Ahora, si me Ujú. permites, quiero hacer un comentario respecto a eso y no me importa si soy sancionada, después censurada por decirlo. Nosotros tenemos en Chile la figura del curador ad litem y el curador ad litem es quien debe velar por el derecho del niño a ser oído. Y fíjate que lo que estamos ¿Lo viendo, puedes mencionar otra vez? ¿Cómo se llama ese? curador ad litem, que es el abogado de los niños, es quien representa a los niños en los juicios de familia, representa su voz, su sentir, y nos estamos encontrando, Mario, con una realidad que da vergüenza. Por ejemplo, curadores que no saben ni siquiera el nombre de los niños, no saben su historia, cambian los curadores en una causa 3 veces al año, le asignan, por ejemplo, 100 casos a un puro curador. Por lo tanto, no tiene ni siquiera la capacidad de conocer la historia de esos niños y hacer valer su voz. Curadores que llaman a los niños por teléfono solamente para poder entrevistarlos. Y ellos son la voz de los niños en los juicios de familia, donde se va a velar cuidado personal, se va a ver el tema de la protección. Es horrible lo que está pasando con esa figura porque es la figura que representa hoy los derechos de los niños y no lo está haciendo. Sumado a la poca expertise que tienen estos curadores que no tienen expertise en infancia, por ejemplo. Me imagino que es el equivalente a un tutor, Exacto, ok, sí, a un sí, responsable jurídico. Es la exactamente, persona que asigna el juzgado para ser representante de los hijos. Sí, ¿verdad? exactamente. Es quien Ok. debe representar los derechos del niño en la causa que se está debatiendo en familia, y lo que está pasando con eso es horrendo. Sobre Y todo bueno, si tú te pones a pensar que para que un niño pueda verbalizar cómo se siente, necesita un espacio de confianza y de contención. Si eso se le cambia 3 veces al año, 4 veces al año, o si eso se hace a través de una llamada telefónica, ¿qué nivel de confianza y de seguridad, cierto, va a tener el niño de poder expresar qué es lo que desea, cómo se siente, cómo ha vivido ese proceso? Por ejemplo, cómo ha vivido esa separación de sus padres, con quién le gustaría vivir, con quién le gustaría estar más tiempo, si quiere ver a ambos papás, todas esas cosas. fíjate que qué bueno que abarcas ese punto porque también es cierto, o sea, el tutor acá en México también muchas veces lo que menos sabe es información particular de los niños y, y están muy desconectados de los casos y es cierto lo que mencionas, o sea, la importancia que es que esa persona representante legal de nuestros hijos en el juzgado esté bien enterada y que hay responsabilidad del sistema de que no lo procure así. Nos dice Edo Argandona, dice, acá en Chile, o sea, es de Chile también, el problema son los programas de protección, ONG y otros, los curadores, Uy, los asesores jurídicos y jueces nos denigran como padres y nos crucifican creando una figura de ser violentos. no, uy, si hablamos de los programas, podemos estar toda la noche hablando acá de lo que está pasando, sobre todo acá con los programas de intervención. Listas de espera, Mario, de 3 años, 2 años para ingresar a una causa en la que recién se tiene que despejar si existió o no vulneración. Imagínate. Sí, exactamente. ¿Cuántos años dijiste? Acá en estos momentos, bueno, voy a explicarlo mejor para que la gente lo entienda. Cuando se hace una denuncia por vulneración, por obstrucción de vínculo, por violencia intrafamiliar, el Estado tiene programas especializados que son para reparar, pongámosle reparar entre comillas, el daño de los niños que han vivido una situación de vulneración. El Estado debe garantizar como prioridad la unificación familiar. El último eslabón debe ser la desvinculación de sus padres. Sin embargo, lo que estamos viendo con la mala gestión de estos programas, con la lista de espera, con los malos profesionales que hay dentro, donde hay sesgo, hay discriminación, hay informes poco técnicos, lo que está pasando es todo lo contrario. En vez de la unificación, estos niños están siendo desvinculados de manera progresiva, profunda y reiterada, porque no solamente están una vez, muchas veces esos niños pasan de programa en programa, porque fíjate que lo hablábamos antes de entrar al programa cuando conversamos sobre esto. Eh, Estamos viendo que los profesionales de estos programas, PRM lo voy a decir para que así quede grabadito, le dicen a los padres, ¿sabe qué? Juanito Pérez, yo detecté que su hijo está siendo inoculado. Efectivamente, la madre le está diciendo cosas al niño que no corresponden. Efectivamente, logramos detectar que el niño tiene un lenguaje adultizado, pero no sé qué hacer, Ujú. no sé cómo resolverlo. El profesional que tiene la experiencia, los años de estudio, le está diciendo a los padres,
Sabe que detecté la inoculación, pero no sé qué más hacer. Y ahí queda. ¿Te das cuenta? ¿Y quién se hace cargo de eso si el mismo programa no es capaz de reparar una situación de inoculación o de desvinculación forzosa, incluso detectando que existe, no es capaz de revertirlo y lo mandan a otro programa? Y así vamos con este círculo que no termina nunca y no llegamos a la reparación final, que es obviamente la reunificación. El acercamiento de ese niño con ese padre nuevamente no está pasando en el tiempo que debería. Exactamente. Mira, me está también mandando un mensaje también acá en Instagram, una persona que me dice, sí, curador adlit, adliten, adliten, ¿verdad? Dice, es Sí, un problema recurrente del que el curador ni asiste a juicios. O sea, te están dando totalmente la razón. Dice, a mí me crearon un perfil psicológico se falso suspende sin la conocer. audiencia varias veces y ahí tenemos Sí, causas que en vez de durar 6 meses terminan durando 4 años, porque el curador no va. Y si el curador no va, no se puede hacer la audiencia porque es el que vela por el derecho del niño a ser oído. exacto, exacto. Ese tipo de cuando irresponsabilidades jurídicas de personal que trabaja en el ámbito jurídico y que no asiste y que recrea, causa una afectación en el tiempo y para que todo se postergue más, es una cosa increíble. Dice también ella, a mí me crearon un perfil psicológico, perdón, él falso sin conocerme y solo toma el relato de la madre. Kelia dice, en Chile un problema que tenemos también son los consejeros técnicos, que son las personas que asesoran a los jueces. Em, y fíjate que hay una pregunta que te quiero hacer para ir cerrando, porque esta te la estaba casi dejando al final, ahorita que estábamos mencionando muchos términos jurídicos, y la investigué un poquito antes de hacértela. Hay un término jurídico que es la patria potestad. Solamente quería investigar si en México y en Chile significan lo mismo. Y aquí, consultándolo, dice que en Chile existe formalmente, al igual que en México, la patria potestad. Sin embargo, no tiene exactamente el mismo alcance amplio en el que suelen entenderse que en México. ¿Qué significa patria potestad en Chile? Dice que el artículo 243 lo define en Chile como el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. Comprende administración de los bienes, el derecho legal y la representación legal del hijo en actos, contratos y procesos judiciales. Por eso en Chile la patria potestad tiene un contenido predominantemente patrimonial y representativo, no debe utilizarse como sinónimo general de custodia, crianza o convivencia, igual que en México. O sea, tenemos más o menos lo mismo. Y Oye, no esto lo... solo eso, no solo eso. En la patria potestad también genera la facultad al padre que tiene la patria potestad completa del hijo, por ejemplo, irse a otro país y no pedir la autorización al otro progenitor. Mm. Fíjate que es un tema que ahorita en México es un debate, porque ya actualmente también dicen que también se puede hacer mientras el juez lo autorice, ¿no? Eh, Fíjate que en México, te lo traigo a colación porque en México recordamos mucho la importancia de que la patria potestad no se pierde cuando te divorces, aunque la mamá tenga la custodia famosa, ¿no? Por el hecho, y esto anima a los papás porque les das el conocimiento de que sí se presenten a la escuela a saber qué onda con los hijos, a estar involucrados en la parte académica, no para ir a querer a verlos ahí, querer platicar con los hijos ahí, pues si no es un centro de convivencia, una escuela, pero para que como papá vayas, es que debemos siempre de imaginarnos cómo era el tiempo cuando no estaba separado, ¿a qué irías a la escuela si ya fuiste a llevar a tu hijo? ¿A qué más irías a la escuela? Si no es a convivir, pues a ver, a checar cómo están las cosas, a checar las cuentas, a ver cómo las calificaciones, cuestiones que no tienen que ya ver con los hijos. Y es lo que le recordábamos a los padres, tienes patria potestad, aunque ya no tengas la custodia, tienes la responsabilidad de ir y enterarte de la vida de los hijos, ¿no? Lo que pasa es que acá, Mario, la patria potestad por ley es para ambos padres. Ajá, Ya sí, sí. en un juicio se podría perder la patria potestad. Y de hecho hay sanciones, como por ejemplo en la Ley Integral de Violencia contra la Mujer o en leyes de violencia intrafamiliar, donde está el apartado de la pérdida de la patria potestad como una sanción más. Pero por ley, hablando de esta ley que te comentaba de corresponsabilidad parental, la patria potestad, estén juntos o separados, siempre es de ambos padres. Exacto. Incluso aunque uno detente el cuidado personal de los hijos y el otro padre sea padre no conviviente, eso no se pierde. Eso queda para ambos progenitores, estén juntos, estén separados, criando un hijo. Sí, 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 exactamente, sí, en eso coincidimos en nuestras constituciones y es lo hermoso de esto. Y pues bueno, Carolina,
quisiera que para ir cerrando esto, ahora sí, desde tu experiencia como parte de la Fundación de Crianza Compartida de Chile, quisiera que a lo mejor cerraras dando un mensaje a nombre de la fundación, a nombre de las demás personas que participan. ¿Qué mensaje le das? Ya no digamos a los padres en general, padres y madres que viven la obstrucción, sino específicamente a los otros movimientos, a los otros compañeros que los están observando ustedes, que tienen más tiempo en el camino, que han pasado por dificultades, a estos movimientos que de pronto flaquean también porque tienen como movimiento, no todo es fácil. ¿Qué les dices a todos aquellos movimientos que de pronto no ven los obstáculos cerrados, ven que las autoridades no reaccionan? ¿Qué les puedes decir para motivarlos y a decirles a ellos como, pues como compañeros satélites en otros países que te están escuchando y que también están a lo mejor con la idea de estar formando uno nuevo en su país? ¿Qué les dices a ellos? Mira, yo creo que un padre informado, un padre educado, un padre que sabe lo que está peleando y que se informa mucho al respecto, porque muchas veces pasa que los padres, madres, delegan toda la responsabilidad a la persona letrada que eligieron para que los defienda. Pero hoy día eso no puede ser. Hoy día un padre tiene que estar totalmente impregnado de la lucha que está llevando en conocimiento, en educación, en salud mental, en red de apoyo, ¿sí? Y también súper importante, una crítica sutil a los movimientos de padres, que hemos visto sobre todo acá en Chile. Muchas veces los movimientos de padres tienen la bandera de lucha como el derecho del adulto a vincularse y han perdido el foco que no es el derecho del adulto a vincularse lo más importante, es el niño que hay detrás. Exacto. Y ahí, al mostrar esa lucha de esa manera, volvemos a caer en la cultura adultocéntrica, donde es más importante el dolor del padre, lo mal que lo pasa el padre por no ver a su hijo, que el daño primordial, que tal como tú lo dijiste, está viviendo un niño que no tiene herramientas, que es más vulnerable, que es más frágil y que requiere toda nuestra atención, más que el dolor que yo como adulto vivo por no ver a mi hijo, es mi hijo el que tiene que ser el foco principal de mi lucha. Y eso hace que no se pierda el camino. Cuando entiendo que mi hijo es mi lucha y no mi derecho de padre que tengo a vincularme, yo creo que las cosas cambian y se siente una lucha más limpia, más sana y más íntegra. Me gustó. Eso que acabas de decir es, yo creo que la cereza perfecta del pastel y el cierre perfecto para esta plática, porque ahí se centra todo lo que todo movimiento debe tener. El objetivo principal en los hijos, y si ese objetivo lo llegas a perder, tu causa ya se descarriló. Sí, y Y bueno, no solamente el mensaje final, Mario, sino que igual se me olvidó algo súper relevante. Nosotros como fundación, en colaboración con profesionales de diferentes áreas, hemos presentado a la Comisión de Familia un proyecto integral de protección a la infancia que aborda ley de familia, civil, ley penal, ley integral de la violencia contra la mujer, donde se hacen modificaciones en todos sus articulados que tienen que ver con infancia para la protección de los niños. Así que ojalá que este proyecto, que tiene tanta dedicación, efectivamente sea escuchado por las autoridades, sea votado a favor y de esa manera podamos también revertir la realidad de obstrucción de vínculo que estamos viviendo tristemente también en nuestro país y lo que estamos viendo también en toda Latinoamérica, que es, como tú lo dijiste, un cáncer. Acá la han llamado la pandemia de la desvinculación, ¿cierto? Pero son términos similares que dan cuenta de que esto no es un 1%, esto no es un grupo de personas, esto es un dolor colectivo que estamos viviendo no solo acá, sino que en muchas partes más de Latinoamérica y del mundo. sí, es cierto, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues gracias, Carolina, por este tiempo que has dedicado a dar esta voz. Esperemos que en las plataformas en lo que lo estamos compartiendo sea, pues esté dando un impulso suficiente para que este mensaje cada vez llegue más lejos. Ustedes como movimiento han crecido mucho y han sido constantes, como lo repetí hace un momento, y eso es algo que no todo movimiento puede, porque a veces quieres, pero no te lo permite, no te lo permite. Hay personas que están todavía, al mismo tiempo que están en el activismo, están lidiando con su caso personal, y eso también, pues, alenta la situación, ¿no? Desmonetiza, desincentiva, está la gente quebrada, y todavía hay gente que usa el activismo como también como una manera de desahogar su emoción. Y es bueno siempre y cuando, como dices tú, no pierdas el rumbo.
de a dónde se tiene que ir. Y pues yo quiero agradecerte mucho este tiempo que hiciste. Lo que mencionaste al final de esa colaboración con profesionales se me hace de lo más interesante. Por favor, manténnos al tanto Sí, de todo lo por que hagan supuesto. para pues sumarnos con ustedes a lo que sea posible y apoyarnos entre nosotros, porque de pronto cuando un movimiento es escuchado en su comunidad y puede hacer escuchar al otro movimiento que está siendo escuchado en su propio país, vamos intercambiándonos públicos, porque creo que eso es muy importante y vamos haciendo una comunidad más grande. Y yo quiero agradecer a toda la gente de Chile que ya de por sí nos escuchaba, ahora que nos va a escuchar a través de cuando compartes este contenido. Quiero decirles que nos estamos convirtiendo en esta parte de temas de obstrucción parental, en una unión muy, muy bonita de hermandad entre países de Latinoamérica o países totalmente de Occidente, porque estamos haciendo, como se dice hoy en día en esta temporada futbolera, nuestro pequeño, nuestra pequeña Copa del Mundo en temas de derechos de familia, derechos de los niños, ¿no? Así es. Creo que Muchas gracias a ustedes también por habernos invitado y también desde acá un afectuoso saludo cariñoso a todas las familias de Chile y del mundo que están viviendo este dolor tan tremendo que es alejarse de los hijos, de los nietos, para que se renueve la energía y la fuerza y puedan seguir adelante. Así es. Pues bueno, Carolina, voy a despedir el programa. No te desconectes para ahorita despedir nuestras bambalinas y pues agradecerte todavía esta colaboración que has hecho aquí para pues con todo lo que nos has compartido. Entonces, gracias, Carolina. Un Buenas besito para noches. todos y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y pues buenas noches a todo Chile, a todos ustedes que nos sintonizaron esta noche, a todos los compatriotas de aquel país. Por favor, reciban un cordial saludo. Y yo siempre les recuerdo que este programa no se financia con el dinero de ningún partido político. Todo el trabajo de Batalla Cultural se lleva a cabo gracias a los aportes económicos, libres y voluntarios de quienes valoran la causa. No puedes apoyar económicamente, lo puedes hacer compartiendo nuestro contenido en redes sociales. También agradecemos a todas las personas que a través de GoFundMe están impulsando para esta siguiente temporada que tendremos en Charlemos con. El donativo que hagan nos ayuda a producir más episodios, mejor estudio, llevar conversaciones que nos quieran a más personas. Entonces, si están interesados, aquí les pasamos el link de GoFundMe. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado en esta emisión. Los esperamos en la próxima entrevista de Charlemos con. En esta noche estuvimos con Carolina Valenzuela. Esperen los clips en las redes sociales y compártanlos con todos ustedes. Gracias, buenas noches, nos vemos en la próxima.